Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente. Es una bendición, una vez más, estar desde aquí y desde esta manera para tener el estudio de la palabra de Dios de esta noche. Deseo que Dios les esté guiando, el Señor les esté bendiciendo en todo. Quiero darle las gracias a todos mis hermanos, a la iglesia, por estar orando por su servidor. Por la gracia de Dios regresamos bien y estamos bien, por la gracia de nuestro Dios. Así que les agradezco de todo corazón sus oraciones, hermanos míos. Siempre están reconfortantes y de mucha confianza cuando uno sabe que les respalda la oración de los hermanos en Cristo. Es una gran bendición. Gracias, hermanos míos. Como siempre, hermanos, nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios siempre está precedido por un tiempo de oración. Como hemos dicho, pues vamos a estar orando entonces, vamos a tomar unos minutos, como siempre hacemos, para este tiempo de oración. Es lo que solemos hacer en la iglesia, tomar un tiempo de oración, tomar 15, 20 minutos de oración. En este caso tomamos un poquito menos, unos minutitos menos, para hacer que el tiempo nos rinda más para el estudio de la palabra y que no sea tan largo el, el tiempo del estudio bíblico. Así que vamos a continuación a poner los motivos de oración, algunos motivos de oración en la pantalla y ustedes lo estarán mirando allí para que estemos orando, a más de los motivos de oración que usted tiene como familia, motivos de oraciones personales, motivos de oraciones, qué sé yo, diversos, a más ya de lo que decíamos de poner los propios de la iglesia, los propios de lo que siempre ponemos para estos fines. Así que vamos a tomar este tiempo de oración y nos miramos en unos minutitos más para el estudio de la palabra de Dios.
Bien, hermanos míos, pues después de este tiempo de oración, les invito a que vayamos a la palabra de Dios y vaya conmigo, si es tan amable, por favor, al libro de Amós. Libro del profeta Amós, es el profeta menor que estamos tomando ahora como objeto de oración. Ya miramos el libro o los libros de Oseas y el libro de Joel. Y ya miramos estos dos libros o profetas menores. Pues vamos a nuestro tercer libro de este grupo de profetas menores, al libro de Amós, capítulo número 1. Libro de Amós, capítulo número 1. Y vamos a leer versículos 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dirá su voz y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Dejemos la lectura hasta aquí y vamos a tener un momento de oración. Padre bendito, Dios de los cielos, en esta noche una vez más, gracias te damos, Padre, por tus muchas misericordias con nosotros, por tus muchas bondades. Gracias, Dios del cielo, por poder abrir tu palabra una vez más. Ayúdanos, Señor, a nosotros a abrir nuestras mentes, nuestros sentidos, nuestros corazones a ella, Dios del cielo, para ser edificados. Que tu Santo Espíritu, Señor bendito, tome el control de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que vamos a decir, y que dirija, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano, Señor, desde sus hogares donde están ahora en familia, Señor, para escuchar tu palabra. Bendícenos en todo, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, ya habíamos visto la introducción de este libro de Amós y que tan gentilmente el hermano Oscar Ruiz, Oscarito, ya había hecho esa introducción de este hermoso libro. Y doy las gracias al Señor por este joven. Hermano Oscarito es uno de los jóvenes que se esfuerza por aprender la palabra de Dios. Es meticuloso en las cosas como lo hace y toma en cuenta detalles que son importantes y detalles que a veces uno no los toma porque ya como un poquito más viejo, pues nos vamos a veces a las cosas mayores. Y sí, por eso es que es bueno siempre tener a predicadores nuevos, predicadores que van aprendiendo, ¿verdad? No solamente de lo antiguo, de lo viejo, sino que también van aprendiendo de todo lo nuevo que trae la teología y las diferentes maneras y formas como ahora podemos utilizar esas herramientas, utilizar la hermenéutica, utilizar tantas cosas que son para beneficio. Así que ya miramos esta introducción y por eso no vamos a detenernos mucho en esa parte introductoria, sino que sí daremos algunos aspectos generales para luego ya entrar directamente en el estudio propiamente del libro capítulo a capítulo. Y ya como hemos visto esa introducción,
y que ya hablamos acerca del autor de Amós, hablamos un poquito, Oscar habló un poco acerca de el contexto bajo el que profetizó este hombre Amós, eh, su oficio de pastor, la geografía del lugar donde él ejercía su profesión como pastor de ovejas, ¿verdad? En Tecoa. Y vimos también que bajo los reinados, es decir, Amós hizo su ministerio, desarrolló su ministerio bajo los reinados, que profetizó tanto en el reino del sur como en el reino del norte, básicamente en el reino del norte y bajo el reinado de Jeroboam II. Es decir, que estamos hablando, para hablar en términos de la cronología, unos 2 siglos después de Salomón. Prácticamente 2 siglos después de Salomón. Recuerde que después de Salomón, como habíamos dicho en la introducción de este estudio de los profetas menores, se dividió la nación. Se dividió en 2 partes, ¿verdad? Como ya habíamos dicho. Y aunque Amós era realmente de Judá, pues fue llamado por el Señor a profetizar en el reino del norte. Según algunos autores, Amós no fue educado en las escuelas proféticas. Era un pastor, agricultor, fruticultor. Eso es lo que era Amós. Y Oscar tocó alguna parte de esto también, y era que Amós era pastor de un tipo de oveja que daba una lana particular, producía una lana particular. Por eso, Amós, como pastor que era, aprendió también esto y a comercializar según el tipo de comercio que se hacía en el tiempo, porque trabajaba agricultura y dijimos también que era un fruticultor. Es decir, este hombre tenía un conocimiento vasto sobre todos estos aspectos de las cosas en las que él se ocupaba. Y al mencionar que él no fue educado en las escuelas proféticas, es para recordarles también que en la introducción del estudio, cuando empezamos antes de hablar de Oseas, en el estudio, en la introducción propiamente de este estudio de los profetas, habíamos dicho que tanto los profetas mayores como profetas menores eran llamados profetas escritores, por el hecho de que hubo otros profetas que no escribieron, que no se registró nada de lo que ellos escribieron, o de lo que ellos dijeron, perdón. Sin embargo, profetas mayores y profetas menores, entonces, sí se registra, y es lo que estamos mirando aquí, y ya lo que miramos con los 2 profetas anteriores, de Oseas y Joel, y ahora Amós, sí se registra las profecías que ellos dijeron, a lo que Dios les llamó. Entonces, mencionamos en aquel momento, en la introducción, que había profetas precanónicos. Existían esos profetas precanónicos. Y son esos precisamente los que no dejaron ningún registro de sus escritos o de sus profecías, ¿verdad? No de sus escritos, porque sería una contradicción. Y mencionamos en esos profetas precanónicos, mencionamos 3 grupos. Primero mencionamos los profetas del período premosaico, y recuerden ahí que mencionamos a Enoc, y que en el Nuevo Testamento pues se menciona, ¿verdad? Enoc como tal, y encontramos también a Noé, a José, a Jacob, mencionamos a Abraham. Es decir, estos hombres precanónicos, ya se entiende, ¿verdad? Ya explicamos eso. Entonces,
en este periodo premosaico, es decir, antes de Moisés, estos hombres sí eran vistos como profetas, pero no se registró las cosas que ellos decían, o muchas de las cosas que ellos dijeron, salvo lo que está registrado, por ejemplo, en el caso de Enoc, de Noé, de José, en el libro de Génesis. En segundo lugar, miramos también el período mosaico. Y dijimos que Moisés fue el que dio inicio formal a la función de profeta. Entonces tenemos profetas precanónicos, profetas del período premosaico. En segundo lugar, el período mosaico propiamente con Moisés, cuando se inicia la función de profeta. Y número 3, el período de Samuel. Y que con Samuel se organiza el movimiento profético, por decirlo así, ya como institución. Con Elías, recordamos que hablamos de eso también, diríamos así, comienzan las escuelas de profetas. Entonces, decimos estas cosas para traer un poquito a la memoria el hecho de que Amós no fue educado bajo esas escuelas de profetas que ya existían. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel, por eso acabamos de mencionar y traemos de atrás, ¿verdad?, de la introducción, esta parte. Entonces, en este sentido, Amós tenía poca cultura, tenía una formación no tan amplia como otros. Y precisamente por su condición de pastor, vivía un tanto aislado en las regiones desiertas de Tecoa, el lugar donde él era pastor. Y esto contribuía en cierta forma a que él fuera un individuo que no había sido todavía, no tenía el problema que había en la nación. No tenía en su haber, él como individuo, como persona, no formaba parte de esa decadencia moral que había en el pueblo. Fíjese que parecería como una contradicción, pero no lo es. No lo es. El hecho de que usted y yo no tengamos quizás toda la preparación, que no tenemos licenciaturas, doctorados, que no tenemos maestrías, que posgrados, que PHs, qué sé yo, tantas cosas. El hecho de que no tengamos todas esas cosas no implica que Dios no nos use, que Dios no nos llame, que Dios no quiera llamarnos para un ministerio particular al que Dios quiere llamarnos. ¿Me entiende? Es decir, y esto lo miramos, hacemos alusión a esto aquí en el caso de Amós, precisamente para resaltarlo. Es decir, el hecho de que él no estaba envuelto en tantas cosas como vamos a mirar, como vamos a ver en lo adelante, en los pecados en que estaba el pueblo, eso contribuye en cierta forma a que él tuviera otra moral, a que tuviera una nobleza diferente a los demás. A él como persona, su sanidad y su seriedad como individuo. Algunos comentaristas comparan al profeta Amós, yo diría que guardando un poquito de distancia, con Juan el Bautista. Por la manera en que vivía Amós, que era un pastor, que era un agricultor, es decir, este hombre era un hombre del campo, un hombre que estaba acostumbrado a estar en el campo haciendo lo propio de un campesino. Y la palabra de Dios pues ya nos habla acerca de Juan el Bautista, cómo era este hombre,
y que miramos algunas cosas de Juan el Bautista cuando estudiamos el libro de Oseas. Pero tienen esa cierta similitud precisamente porque eran hombres que vivían de esta manera, que vivían de esta forma. El tiempo en el que profetizó está especificado en el versículo 1 del capítulo 1 que acabamos de leer. Y asimismo dice la palabra de Dios y lo recordamos. Es decir, un tiempo específico que la palabra de Dios nos da aquí. Y dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Es decir, que aquí se dan unos datos históricos que sitúan el tiempo en el que profetizó Amós. Entonces, aquí se menciona, se hace alusión a terremoto, a un terremoto. Y fíjese que lo que dice aquí, lo que está diciendo aquí Amós, y es dice literalmente 2 años antes del terremoto. Es decir, que sí sabía él lo que estaba diciendo y se estaba refiriendo a un terremoto que ocurrió. A un terremoto que ocurrió. No está del todo bien definido para el profeta y para la gente a quienes les habló Amós, sí estaban conscientes. Y después que sucedió, porque dice 2 años antes, ¿verdad? Después que ocurrió todas estas cosas, que pasó mucho de lo que él estaba diciendo, pues entonces se dieron cuenta que así era. Ahora, en el libro de Zacarías, y permítame leer, en el profeta Zacarías, capítulo 14, el versículo 5, para que miremos lo que dice allí la palabra de Dios y nos situemos en este dato histórico que está dando aquí el profeta. Zacarías capítulo 14, el versículo 5, dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Note que aquí está diciendo, ¿verdad? Está dando el dato histórico y está aquí Zacarías diciendo exactamente lo que está diciendo Amós, aquí en el versículo 1 del capítulo 1. Entonces, nos referimos a este tiempo para que nos situemos en el tiempo y en el espacio, en el momento en que Amós está dando su profecía. Ahora, quisiera y nos vamos a quedar aquí en esta noche, creo, nos vamos a quedar aquí en esta noche, en esta parte que vamos a desarrollar ahora. Y es ver cuáles eran algunas características del tiempo en que estaba dando Amós su profecía. En otras palabras, ¿cuál era la situación del pueblo? ¿Cuál era la situación de la nación? ¿Qué era lo que había? ¿Cómo se vivía en ese momento, en ese tiempo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Recuerden que estamos mirando del lado de Judá, estamos mirando a Usías. Y del lado del norte estamos mirando a Jeroboam. Pero tenemos que situarnos más con Jeroboam, porque realmente, aunque está diciendo sí algunas cosas para Judá, pero básicamente para el reino del norte, por eso debemos quedarnos más con Jeroboam que para el reino del sur. Jeroboam, y ya Oscar había dicho algunas cosas acerca de Jeroboam, si mal no recuerdo. Jeroboam fue un rey
cuyo padre había sido un buen hombre y le enseñó, y él tomó algunas cosas, por supuesto, de su papá. Y podemos leer en segundo libro de Reyes y leer en el libro de las Crónicas algunas cosas de lo que dice allí la palabra de Dios. Pero bajo el reinado de Jeroboam, y este es Jeroboam segundo, ¿verdad? Recuerde, para que no nos confundamos, había un Jeroboam primero. Bajo el reinado de este Jeroboam se quedó o se generó, mejor dicho, se generó mucha riqueza. Aquel hombre en sus funciones, hizo que el pueblo buscó las maneras, trajo incluso paz con los enemigos, trajo paz con aquellas naciones que eran un tanto adversas. Por eso vamos a mirar en el bosquejo que vamos a mirar, vamos a ver algunas de esas naciones que no eran propiamente naciones o pueblos que eran judíos, que eran hebreos, sino que vamos a ver naciones gentiles. Por ejemplo, el caso de Nínive, que después que Jonás le predica la palabra de Dios, se arrepienten, y es un pueblo entonces que en vez de adversar al pueblo de Israel, bueno, pues lo que tienen es paz, lo que tienen es tranquilidad de ambos lados. Y hay una serie de cosas entonces que Dios va permitiendo y que se generen todas estas cosas, y eso hace que haya una riqueza grandísima durante el reinado de este hombre, de este rey. Sin embargo, aunque había tanta riqueza, había falta de sabiduría de parte de los gobernantes, de parte de los líderes religiosos, o sea, de líderes religiosos y líderes políticos. Había mucha falta de sabiduría, de cómo guiar la nación respecto al temor con Dios, de cómo guiar la nación respecto a tantas cosas que no iban bien. Sí, mucho dinero, una nación rica, pero también una nación con falta de inteligencia, una falta de sabiduría para guiar tantas y tantas cosas. ¿Qué es lo que a veces uno ve en muchas naciones en el presente? Muchas naciones que son muy ricas, pero en la medida que también son muy ricas y que son unas naciones que tienen unos recursos bárbaros, también uno ve cómo van de picada en aspectos fundamentales de la misma condición humana. Digamos, no necesariamente en el caso de una nación y ahora en el presente, naciones que no tienen el temor de Dios, gobernantes que no tienen el temor de Dios. No vamos a decir que sabiduría para honrar a Dios, sabiduría para buscar las cosas de Dios, para obedecer a Dios, para tomar en cuenta la ley de Dios, pero sí sabiduría en otras tantas cosas. Entonces, se presenta una especie de desbalance demasiado marcado con ciertas cosas. Y uno ve estas naciones que son muy ricas, que son potencias, y cómo uno ve que cada día van en decadencia moral y que no reparan en las cosas más perversas. No reparan en ello. No les interesa. Y es parte de lo que estamos mirando, de lo que estaba sucediendo en el caso de Israel durante el tiempo de Jeroboam. Otra cosa también es el hecho, y esto puede recordarnos un poco, y creo que un autor menciona algo de esto en uno de los comentarios que estábamos mirando, y es el hecho de que la Roma, en un momento determinado, que estaba en la cúspide, que estaba allá arriba, más allá del sol, y se fueron tanto a la inmoralidad,
y se fueron tanto a cosas detestables que el imperio cayó. Igual con el imperio griego, que eran gentes, eran los intelectuales, eran los individuos, eran los sabios, eran los individuos que todavía al día de hoy, respecto a su filosofía o a sus filosofías, todos los filósofos que nacieron allí, y muchas de las filosofías que nosotros estudiamos en las universidades, y usted y yo, en el caso mío que estudié en la UAS, y yo sé que muchos de ustedes estudiaron en la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todos esos maestros, en el tiempo mío, en los años 80 y algo, todos esos maestros eran individuos que enarbolaban muchas de esas filosofías. Dicho sea de paso, muchos de los libros que nos daban a estudiar eran precisamente libros cuyo contenido era en mucho esas filosofías. Entonces llegó un momento que el tanto conocimiento de un lado, los muchos recursos de otro lado, una serie de cosas, eso hace como que la gente se olvide de Dios. Por eso, mi amado hermano, debemos tener tanto cuidado cuando te vaya bien en tu economía. Ten cuidado con olvidarte de Dios. Cuando alcances tu profesión y hagas el grado sobre ya el primer grado que hiciste y hagas uno y otro, no te olvides de Dios. Mantén a Dios en tu mente y en tu corazón. Porque en la práctica, lamentablemente, el sustituto de Dios o los sustitutos de Dios son precisamente todas estas cosas. Jeroboam, que llevó al pueblo a generar mucha riqueza. Y acabo de mencionarle Roma, Grecia. ¿Dónde están esos imperios? En el suelo. Ya simplemente forman parte de la historia. Simplemente forman parte de la historia y nada más. Estaba presente también el hecho de que estaban siempre en fiestas, en banquetes, y había un espíritu de avaricia, pero nada de esforzarse por los aspectos religiosos. Cuando digo aspectos religiosos, recuerde que estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, sobre todas las cosas, ¿qué tenía que buscar? Fiestas, banquetes, avaricia. No, Dios, recuerde una cosa, que una cosa no va en contradicción con lo otro, ¿eh? Y les he dicho, bueno, no voy a decir cientos de veces porque no es cientos de veces. El hecho de que tengamos recursos, el hecho de que tomemos esos recursos para diversión, para recreación, eso no está mal, eso está bien, eso es correcto. Ahora, lo que no debe llegar es entonces ese espíritu de avaricia y que esa nomenclatura de todas estas cosas, todo eso, ese combo, ese paquete completo, nos haga en un momento determinado desviarnos de las cosas de Dios. Allí es que está la maldad. Allí es que está la maldad. Recrearnos no tiene problema. Divertirnos no hay ningún problema. No, eso es correcto. Eso está bien. Y el que no lo hace, como medio caduco y mandaba a guardar, no, hay que, sí, claro, porque la vida Dios la hizo para eso, sin olvidar lo otro, sin olvidarnos de Dios. Sí, sí. ¿Qué le digo siempre a los hermanos? Matrimonios, mire, por lo menos tenga en carpeta en su aniversario de bodas, desaparecerse por 3 o 4 días, usted y su esposa, váyanse a algún lugar a divertirse ustedes, a soltar un poquito la carga, el estrés del trabajo y de tantas cosas. Deje los muchachos con alguien, si los tiene pequeños todavía. Y vaya,
O sea, todo eso es correcto. Y motivamos a los hermanos a que hagan eso si pueden hacerlo. Que hagan sus planes, sus ahorritos al pasito, lentamente, ¿verdad? Y al final del año, o qué sé yo, en su tiempo de sus vacaciones o en su tiempo de aniversario, qué sé yo, el tiempo que sea, y robes ese pedacito, por decir, ese pedacito de tiempo para usted, su esposo y su esposa. Entonces, sí, todo eso es bueno. Y lo hemos dicho una y otra vez y de muchas maneras. Pero siempre, hermanos míos, siempre, siempre, en el contexto de lo que Dios me dice que yo soy como creyente. Nunca se olvide de Dios. Nunca nos olvidemos de Dios. Ni en riqueza, ni en pobreza, ni en las buenas, ni en las malas. Nunca nos olvidemos de Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo aquí? Me detengo un momentito en esto porque esto es lo que ocurre. En todas partes del mundo eso ocurre con los creyentes. En todas partes del mundo eso ocurre con los creyentes. Otra cosa es que la justicia era una justicia corrompida. La justicia se corrompió, no había justicia real. Los poderosos se apropiaban de las posesiones de los más pobres. Eso es una tragedia. Es decir, el poderoso expropiaba al pobre de sus tierras, por ejemplo. En aquel tiempo, ¿verdad? Las tierras era lo que tenía el mayor valor porque la tierra se utilizaba para tantas cosas, ganadería, agricultura, qué sé yo, todo eso. Y en el caso de Amós, tenemos el ejemplo perfecto. Y esto así, de tal manera que el rico se convertía en un individuo muy rico y el pobre se convertía en un individuo muy pobre. Pero ¿por qué el pobre llegaba a ser más pobre? Por el hecho de que el rico despojaba al más pobre. Y hacía uso de las leyes, y por eso hablamos de expropiación, para que parecería que era correcto. Yo no te estoy quitando nada, yo lo estoy haciendo según leyes, pero había una mentira allí y había un engaño, había un atropello, y así estaba la nación. Así iba la nación. Por eso la palabra de Dios habla precisamente de esto y estamos mirando, ¿verdad? ¿Cuál era el escenario? ¿Cuál era cómo estaba ese tiempo? ¿Cuáles características eran las que dominaban ese tiempo en el que Amós está dando su profecía? ¿Y por qué razón Dios precisamente lo está llamando? Y es por esa situación a la que hacemos alusión. Pero también, además de todo lo que hemos dicho, había crecido el amor al lujo. El amor al lujo. Y la religión perdió su fortaleza. Y esto trajo como consecuencia la inmoralidad. Note que en términos humanos habían muchas cosas que uno diría, bueno, sí, es bueno que había mucha prosperidad. Eso no es malo. Lo malo era lo otro. Es decir, aunque hubo progreso significativo bajo Jeroboam, y progreso por el hecho de que generó mucha riqueza y que hubo paz y tranquilidad, como decíamos hace un momentito, ¿verdad? Sobre todo en Judá llegó esa paz y esa tranquilidad que no siempre hubo, de todos modos. Fue un periodo de corrupción, de decadencia moral y de cero piedad. Cero piedad. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación de Dios de llamar a Amós para que profetice a su pueblo, para que advierta a su pueblo, para que le diga a su pueblo lo que necesita escuchar? Era precisamente todas estas cosas que acabamos de mencionar y otras tantas que no hemos mencionado. En la medida que vayamos
mirando cada capítulo, pues vamos a ir mirando todo esto. Estoy dándole un breve resumen, algo muy sucinto de cómo estaba caracterizado aquel tiempo en el que Amós está dando su profecía. Hay dos aspectos básicos respecto al pecado del pueblo que Amós trata de manera muy especial. Dos aspectos básicos. Y eso es lo que vamos a ver en todo el libro. En primer lugar, poca o ninguna adoración a Dios. Adoración verdadera. Porque recuerde que el pueblo de Israel había algo que no dejaba de hacer. No dejaba de hacer. ¿Y qué era? Los sacrificios. Los sacrificios. Pero Dios sabía que eso era simplemente lo externo del ritual. En las cosas de Dios, hermanos míos, las cosas de Dios, siempre están esos dos aspectos. Mírelo, en cada cosa que usted y yo practicamos para con nuestro Dios, están esos dos aspectos. Un aspecto externo y un interno. Nótelo, por ejemplo, le hago mención de lo que dice la palabra de Dios el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo. Y el Señor habla acerca del ayuno. Hay un aspecto externo ahí. Pero ¿qué dice el Señor? Cuando ayunes, ¿qué dice? Bueno, pues no le muestres a los otros, ay, que tú tienes la cara demacrada, ¿y qué te pasa? No, ay, es que estoy ayunando. No, no tiene que nadie saber eso. Ahí está entonces ese aspecto interno. Pero si va a dar para Dios, y cuando vayas a dar para Dios, no hagas tocar trompeta, que no sepa una mano lo que hace la otra. ¿Vas a dar para Dios? Eso es entre tú y Dios. ¿Cuál es el aspecto externo? Que lo está haciendo, que la gente te está mirando, que tú lo estás haciendo. Bueno, sí. Y así el Señor va hablando la oración. ¿Hay un aspecto externo? Sí, te arrodillas o te sientas o te pones de barriga en el suelo, como la manera que tú quieras. Delante de Dios, el Señor te está mirando o parado, como sea. Ese es el aspecto externo. Pero hay un aspecto interno. Mire, en todo, hermanos, ir a la iglesia, congregarse. Eso también tiene esos dos aspectos. Mírelo. En toda la Biblia lo vamos a encontrar registrado. Voy a la iglesia. Sí, voy a la iglesia. Estoy ahí. La gente me vio que fui. Pero hay un aspecto interno en esto. Y todo, hermanos, leer la palabra de Dios tiene un aspecto interno porque usted toma la Biblia y quizás donde usted va a hacer su devocional o donde sea, alguien tiene que verlo. Ese es un aspecto externo. Pero hay un aspecto muy interno también, que es el que Dios quiere ver. A Él no le importa lo otro. Esa parte externa a Dios no le interesa, a Dios no le importa. ¿Sabe qué es lo que le importa a Dios? Lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente. Cuando vas a la iglesia, ¿con qué actitud y con qué motivo vas? Cuando das para Dios, ¿con qué corazón das? Cuando ayunas, ¿con qué corazón, con qué actitud lo haces? O si es solamente para que lo vean. No, entonces, esos aspectos son básicos para Dios y son básicos en la vida del creyente y siempre están presentes. Entonces, una de las cosas, un aspecto básico del pecado del pueblo que Amós trata de manera muy especial es el hecho de esa poca o ninguna adoración real delante de Dios, porque ellos seguían con sus sacrificios, se hacían. Ah, bueno, sí, ovejas, toros, o sea, todas las maneras, ¿verdad? El que tenía para una vaca, el que tenía para un toro,
El que tenía por una oveja. El que tenía por una torta, una torta. El que tenía todo, según lo que tienes. Ahora, ¿está mirando eso Dios? No. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando mi corazón. Y Dios estaba mirando en el pueblo que la adoración que le estaba rindiendo no era una adoración real, verdadera. Es simplemente por un ritual externo y hacerlo. Y recuerde lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Saúl? Se complace Jehová en que le sacrifique vacas y esto. A Dios no le importa eso. No, no le importa eso. Dios no se complace en eso. Dios se complace en un corazón que quiere adorarle, en un corazón sincero, honesto, que va delante de Él en humillación. Creo que por alguna razón, hermano, y siempre mencionamos que Dios conocía el corazón de David. Y cómo este hombre tenía un corazón que Dios podía sacarlo y ponerlo allá para que la gente lo viera y que se notara lo que había en el corazón de este hombre para su Dios. Así es que Dios quiere. Entonces, uno de los grandes problemas que había en la nación era ese. Y una segunda cosa es la falta de justicia. La injusticia que se practicaba. Recuerde lo que decíamos hace un momentito, cómo el rico despojaba al pobre. Tú tienes mucho, pero quieres quitarme lo poco que yo tengo. O yo tengo mucho y quiero quitarte a ti lo poco que tienes, en vez de darte de lo mucho que yo tengo para que tú tengas un poco más. Sin embargo, esa no era la realidad. Esa injusticia que se practicaba en el pueblo estaba devastando el corazón de Dios. Y por eso Dios entonces le da esta profecía y le dice a Amós que vaya a su pueblo a hablarle de la manera en que le habló. Si fuéramos a tomar y dejar aquí, ¿verdad? Esto ya para que entremos propiamente en el estudio ya de capítulo a capítulo. Primero, si fuéramos a tomar un versículo como versículo clave, en el libro de Amós hay una serie, una cantidad, y al final quizás vamos a ver esto, de muchas citas bíblicas que son claves. Pero si fuéramos a tomar un versículo clave sería el capítulo 4 y el versículo 12, porque recoge la intención de Dios y que es lo que el pueblo debe reflexionar. Capítulo 4, el versículo 12 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate. Te vas a encontrar conmigo. Te estoy mandando a decir todo esto con mi siervo Amós, prepárate, porque vas a encontrarte conmigo. Y Dios aquí está hablando de juicio. Creo que cada día, hermano, uno tiene que prepararse delante de Dios. Recuerde, no estoy hablando de perder la salvación. Tú no pierdes tu salvación, hermano, ni yo tampoco. Nos convertimos a Cristo de todo corazón y si tú te convertiste a Cristo de todo tu corazón, no pierdes tu salvación. Obviamente que no. Pero cada día tenemos que estar preparándonos para ese encuentro con nuestro Dios, que es lo que dice el apóstol Pedro, que mirando todas estas cosas, cómo han de suceder, cómo no hemos de vivir santa y piadosamente en este mundo. Así dice la palabra de Dios. De modo que ese es el llamado que Dios hace. Ahora, vamos a tomar, hermanos, el bosquejo para el estudio. Vamos a tomar dos bosquejos. Uno es el bosquejo que ofrece la escuela bíblica. Y eso usted lo puede encontrar escuelabiblica.com. Así usted lo encuentra en el internet. Entonces vamos a tomar ese bosquejo y también vamos a tomar el bosquejo del comentario bíblico Moody, que es muy bueno. Comentario bíblico Moody del Antiguo Testamento. Vamos a tomar estos dos bosquejos para irlos intercalando y mirando, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces,
El comentario bíblico Moody nos da 4 puntos grandes con sus respectivas divisiones, y la escuela bíblica entonces nos ofrece un bosquejo mucho más detallado y un tanto más asimilable. Por eso tomé los dos, porque los dos son muy buenos y nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor este estudio sobre el libro de Amós. Así que dejamos el estudio bíblico, hermanos míos, por ahora hasta aquí, y continuamos el próximo miércoles. Ya entramos de inmediato al capítulo número 1 para ir mirando entonces cada capítulo y todo lo que Dios tiene para nosotros en este hermoso libro del profeta Amós. Deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios esté con ustedes, bendiciéndoles en todo. Terminemos en un momento de oración. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más en esta noche por haber tomado tu palabra y poder, Señor, hablar de inicio, Señor, en términos generales acerca de este libro de Amós. Ayúdanos, Señor, a tomar lo que tú has dejado aquí en tu palabra. Y no lo miremos, Señor, como algo que tú dijiste hace tantos siglos atrás, Señor, para tu pueblo, en todo lo que tú querías que ellos aprendieran, que ellos oyeran. Sino, Padre, que nosotros tomemos cada enseñanza, todas estas cosas que son, Dios del cielo, muy actuales para nosotros. Ayúdanos a tomar tu palabra siempre como algo fresco, Señor, para nuestras almas, para nuestro espíritu. Padre, bendice tu iglesia y ayúdanos, Señor, a amarte, a honrarte, a amarte, Dios del cielo, y a hacer las cosas que te agradan, independientemente de la situación, oh Dios, en la que podamos encontrarnos, buenas o malas, Señor, de tener muchos o pocos recursos. Sobre todo, mi Dios, amarte a ti, que es lo que tiene valor, es lo que tú miras, Señor, lo que está en nuestros corazones, el buscarte a ti, de todo nuestro corazón, de todas nuestras almas, de todas nuestras fuerzas, de toda nuestra mente. Gracias a Dios bendito. En el nombre de Cristo. Amén.